salas y que nos van a transportar a cómo se vivía al interior de la población La Victoria una jornada de protesta por la cesantía y por la pobreza. Pero todo esto era armado para tener una repercusión externa. Protesto por la dictadura que hay en este momento en mi país. por la falta de libertad, por los derechos humanos, por todas las cuestiones. Yo protesto porque estamos muriendo de hambre. Aquí habían como dos protestas. Una, la gente que estaba contra el gobierno, y lo otro, los terroristas, delincuentes, qué sé yo, que se juntaban y hacían todas las barbaridades. Y que tengan cuidado porque yo no voy a hacer un paso. Además, tengan la seguridad. Porque yo no voy a hacer un paso. Además, tengan la seguridad. Santiago está cubierto con 18.000 hombres. Tengan la seguridad. Santiago está cubierto con 18.000 hombres. Yo porque no me gusta este gobierno, pero soy pacifista, pero no me gusta los métodos que usa y no me gusta la violencia. Esta es la forma como el régimen demuestra lo que vive. Hay que luchar por un Chile libre. No vaya a salir a caminar y ver cómo los otros luchan. Yo trabajaba en el Fortín Mapocho y normalmente cuando un día de protesta preparábamos todas las actividades que iban a haber durante el día. Salíamos muy temprano y, por ejemplo, se iba a ver algo en el centro, se cubría eso, luego se trasladaba a las poblaciones o a las universidades, básicamente al mediodía. Y finalmente, en las tardes normalmente uno iba a las poblaciones, donde había protestas hasta mucho más tarde. Yo había decidido hacer un reportaje sobre qué es lo que pasaba en esa población en una jornada de protesta, porque eran 2 días. Me instalé desde el primer día muy temprano y empezar a tratar de estar ahí todo el tiempo y ir viendo cómo van evolucionando los hechos y cómo poco a poco qué es lo que se vive, qué es lo que siente la gente. ¿Desde qué hora empezaron a hacer barricadas? Mañana. ¿Y los pacos han entrado a la población? Sí, aquí han entrado 3 veces, digamos, y las 3 veces han dejado heridos, han destrozado casas y también han matado a una persona. Para mucha gente nosotros fuimos una población terrorista, delincuente, y esa fue la imagen que ellos nos hicieron.
de sacar los colchones, los sillones viejos, la reacción de sacar los colchones, los sillones viejos, las lavadoras, en todas las esquinas por las avenidas principales. Entonces, para impedir pasajes que están en 30 de octubre. Si entraba una tanqueta o algo así, tenía que chocar con algo y empezar la zonajera. El tema era tomarnos Avenida La Feria. Porque si ellos se tomaban Avenida La Feria, nos rodeaban completamente. Nos tenían un combo adelantado. De repente uno dice, pero ustedes también son violentos porque tiraban piedra. La piedra significaba que ante una bala, yo tiro una piedra para que no disparen la bala, ¿no es cierto? Para que no mate a una persona. Entonces nos protegíamos con piedra. Eso, entre comillas, fueron nuestras armas. La zanja, las piedras, ¿cierto? Y la organización. No estaba en los más, sino que estaba en la organización de lo que viene de aquí, pues de la tierra prometida, porque nosotros los cristianos le llamamos la tierra prometida a la victoria. Porque nosotros los cristianos le llamamos la tierra prometida a la victoria. Después de más de 20 años en Chile. Bueno, llego a una Victoria que había sufrido bastante de la represión. El trabajo nuestro porque estaba llegando a la Victoria con el padre André Gerlach. El trabajo nuestro fue un trabajo de permitir que los grupos se entiendan entre sí y facilitar la comunión y la fraternidad humana entre ellos. Es la prepotencia que se están demostrando. Seguramente que están pensando que toda la gente se está refugiando por aquí para después atacarlos. Por eso que yo no quiero que los cabros hagan ningún desorden desde esta calle, porque... Las calles, si veían a las hermanitas, los dirigentes caminar por las calles, la gente se sentía segura, aunque nosotros tuviéramos mucho miedo. Mi rol, pienso que era defender a la gente y tratar que no hubiera ni muerto ni herido, ni aún herido, y permitir que se escuche su voz. ¡Mire! ¡Ustedes, unos huevones, le tiraron una bomba a la tanqueta! La bomba no hizo nada, puro ruido, puro miedo. ¡Cállate! La primera impresión que yo tengo así del padre Piedra, así, qué susto, muy enérgico. Oye, escuchen pues. ¡Óyete la mierda si tú no sabes escuchar! Resulta que ahora la culpa la cargan a nosotros, de la herida del milico. Y recibo un llamado del jefe de la guarnición de Santiago, que me dijo, yo le doy un plazo de 1 hora, a partir de las 4, para que se acabe la bomba. Entonces eso significaba impedir que hubiera un conflicto, una lucha violenta, donde se podía matar a la gente, tanto pobladores como uniformados, porque
preservar la vida es la primera obligación que uno tiene. Así que tomen su responsabilidad. Yo le dije que de todas maneras yo me pondré entre medio. Y si hay la bala de uno huevón de ustedes que me mata, me matará. Andrés es un cabro chico. Andrés es la persona que uno lo ve, lo miraba y se acercaba inmediatamente a él, así como que decía, vengan, al tiro, con una sonrisa abierta, esa persona que todos quieren. Hay gente que llega como que es más superior a uno, todo lo contrario, él llegó como que quiso, y en muy poco tiempo él se decía que era victoriano. Para nosotros eso era muy lindo, que él se quisiera sentir como nosotros. Un año y el padre Pierre tiene 20 años de Chile. Cooperativa. Hasta ese momento hay un número indeterminado de detenidos. Carabineros dispersó diversos grupos, especialmente en el Paseo de Ahumada y en la Plaza de Armas. Cooperativa. Me atendió Yarlán, el cura Yarlán. Incluso con él caminamos y nos dijo que parece que iba a ser bastante dura esa jornada de protesta porque eran como las 8:30 de la mañana, creo, y ya habían habido algunos muertos. Sentíamos como este ambiente como antes de una tormenta. Era el 4 de septiembre, por lo tanto aniversario de la elección de los presidentes. Se notaba de parte de forma drástica y se notaba también de parte de la gente una voluntad de ir a la pelea más fuerte porque decían, no, la no violencia no sirve, no hemos conseguido nada. Había que prepararse porque seguramente iban a haber heridos o gente asustada, niños semi-ahogados con la bomba lacrimógena. Carabineros nos tenían todos rodeados, entonces estábamos sobre todo en las cuadras, en las calles, viendo cómo está la gente, cómo están los chiquillos, tranquilizando a la gente. Llegaban helicópteros y era una situación de guerra, porque la humarea, los helicópteros, los buses de carabineros bajándose con metralletas, no sé, era como estar en una ficción bastante real y dura, ¿no? Metralletas, no sé, era como estar en una ficción bastante real y dura, ¿no? Me acuerdo que estábamos en esta esquina ese día, en este sector había una barricada. Miramos hacia el sector de allá y de ahí venía un grupo de... Escuchamos una balacera. Y cuando llegamos veíamos correr gente y entramos a la capilla y pasaba y dijeron que los pacos estaban siguiendo a los periodistas. Desde esta esquina había uno o dos carabineros disparando. Yo corro y aquí alcanzo a llegar a ese poste que está en otra, diciendo corrí y me escondí aquí, en este lugar. Y aquí gritaba, qué sé yo, con la cámara en una mano, con la credencial en otra, diciendo que era periodista. Veníamos de allá, entramos y el Andrés, porque él pide siempre. Andrés, ¿dónde? Andrés, y empieza a gritar, Andrés. Hasta ese momento nadie sabía lo que había ocurrido. Yo subí al segundo piso, y vi luz en la pieza de él, la puerta estaba abierta, yo le grité, André, ¿estás ahí?
Subí al piso, al primer piso, y ahí lo encontré. Sí, pero ¿qué te pasa, Andrés? Y estaba muerto. Porque yo dije, mataron al Andrés, no, hay que ir a pelear con los pacos, po. Hay que dársela. Si ellos nos mataron al Andrés, ¿por qué nos vamos a matar un par de pacos? Pero después uno tiene que racionar, tiene que contar hasta 10, pues no, o sea, no podemos seguirle el fuego a estos estúpidos. Toda la población se llenó de velas, de un momento a otro. Ahí uno empieza a darse cuenta de las cosas que está pasando. Él estaba recostado sobre el escritorio, sobre la Biblia. Y la Biblia estaba pegada en el escritorio con la sangre que había caído. Y todo muy simbólico, todo para nosotros, ¿no? Muy simbólico todo. Porque además él había escrito cosas en la Biblia, en el margen. Murió estaba leyendo estos 3 salmos, de protegerte en todos tus caminos. Y él anotó no. En sus manos te habrán de sostener, puso no. Y pisarás cachorros y dragones. Me van a matar, Dios mío. Me van a matar, Dios mío. Dios mío, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme, que tú eres mi auxilio y mi liberación. Señor, no tardes. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican. La primera reacción, porque ha sido él y no yo, porque estaba convencido que me tocaría a mí y no a él. Y de hecho, yo tenía mucho más posibilidad de recibir un balazo que él. Vinieron de las comunidades vecinas, comunidades cristianas vecinas, vinieron muchas. Aquí se llenó este lugar con venían los sacerdotes revestidos porque era sumamente peligroso, porque estuvo todo el tiempo. Queremos efectuar una misa tranquila y no queremos todos los chilenos. Váyanse a la misa. Váyanse a la misa. Váyanse a la misa.
¿Verdad? Era peligroso, entonces vinieron las comunidades cristianas, se abrió la capilla para que pudieran entrar allá, para que no hubiera tanta gente, pero se quedaron aquí en general cantando, rezando, qué sé yo. Decidimos velarlo aquí y llevarlo a la catedral, pero no en vehículos, sino en una marcha. Pensábamos que se lo merecía. La jerarquía eclesiástica no quiso eso, no quería eso, porque iba a pasar esto, iba a pasar el otro, que iban a haber desmanes, que iban a haber saqueos, que iban a haber una y mil cosas. Íbamos con el encargo del cardenal de tratar de que los pobladores fueran en buses, llegaran a la catedral y celebráramos ahí la misa funeral. La larga reunión, me acuerdo que unas señoras de la comunidad de la Victoria, del Consejo Pastoral, nos dijeron: ustedes están muy equivocados. Pero nos decían no y no. Entonces le dijo, bueno, ustedes dicen no y nosotros también le decimos no, nosotros lo vamos a llevar, ustedes se lo pueden llevar, pero nosotros vamos a llegar a la catedral a pie. Si ustedes quieren que vaya gente sin piedras, lo vamos a llevar a hombro de aquí a la catedral. Nos asaltó la duda de que pudiera ser y nos dijo: pero sí, es muy fácil. Mire, si lo subimos a los buses, uno puede llevar piedra en los bolsillos. Si hay gente que quiere caminar de aquí a la catedral, lo va a hacer por mucho amor. Y fue tal la convicción de esa señora que la aceptamos. Salimos de la reunión, los chiquillos del comando, todo, y le digo a la Claudina, y le hago así yo. Y nos abrazamos con la Claudina y vamos a pie. No vamos en micro. El padre Andrés tenía mucho... Era como muy impresionante ver cómo el pueblo de Santiago despedía a este sacerdote sin conocerlo. Y demostrar de que no éramos los delincuentes, de que no éramos los terroristas, que éramos un pueblo y una comunidad, que estábamos dolidos por lo que nos había pasado y que Andrés iba a tener su justo homenaje. Y ese homenaje era para él. Lo que no se había logrado con el esfuerzo de Andrés vivo para convencer a la gente de su fuerza pacífica se daba en el momento del funeral y se dio los meses que siguieron. Es decir, que la muerte de Andrés no fue nada una derrota, sino fue todo lo contrario. En sus escritos dice, yo estoy dispuesta a dar la vida por la victoria. Y bueno, y se cumplió así. Sí. O sea, una fe realmente inserta en la vida de la gente, ¿no? La idea del principio fue de negar absolutamente que eran carabineros, se mostraba que eran otros. Llegó a tan absurdo las coartadas que inventó Carabineros en la época para tratar de excluir a su personal de cualquier responsabilidad en estos hechos, que inventaron la presencia de otro helicóptero que no identifica, que estaba sobrevolando la zona y que habría hecho disparos desde el aire.
un incidente en que disparándole sin verlos. Gonzalo Justiniano en esa época, cineasta también, tomó películas. Y yo me di cuenta que tenía un material. En ese momento los carabineros decían que ellos no habían disparado, ¿no? Demostraba cómo se utilizaba armamento de fuego de guerra en poblaciones en forma indiscriminada. Y el material que yo tenía, hay una toma donde sale, detrás del furgón sale un carabinero con un arma que normalmente era de ejército. Que parece que eso fue lo que le sirvió a ellos. Había que calificar de homicida la actitud del carabinero. No tenía dolo específico de matar al padre Yarlán, pero sí tenía el dolo homicida presente al utilizar un arma en esas condiciones, un arma de esa potencia. Tratándose de carabinero sometido a proceso, el ministro se tuvo que declarar incompetente y la causa pasó a la Fiscalía Militar y allí rápidamente liberaron al carabinero de toda culpa. El gobierno militar trató de que la iglesia me echara, pero al final me echaron por extranjero aplicando la ley de extranjería y no justificando por ninguna otra cosa sino por decisión del ministro del Interior. Aquí había un líder natural que se llamaba Pierre Dubois. Y a él lo condenaron. Nuestros sacerdotes que están aquí son los que pasaron el hambre, el frío, arriesgaron su vida y el cariño tremendo. País que había hecho mío, pero en el mismo tiempo el sentirme más chileno que antes porque yo no podía compartir la cultura, la vivencia, los cantos, la sensibilidad chilena porque soy gringo y soy derecho y no voy a cambiar. Pero sí poder compartir la suerte profunda del pueblo chileno, igual como Andrés había podido compartir su suerte por su propia muerte. Ya volvemos. Con IKEA, haz espacio para lo que quieres, incluso en la cocina. IKEA, encuentra todo en organización. Hoy, en 13 Rec. Solo por 13 Rec. Continúa disfrutando Rec. El ayer y hoy juntos. Para entrar en la segunda
historia de esta noche tenemos que transportarnos al año 87 y puntualmente a lo que estaba ocurriendo en el mundo universitario. En ese entonces, como ustedes saben, la actividad política estaba totalmente prohibida, proscrita. Por lo tanto, los estudiantes eran como la voz de los partidos y era ahí realmente donde se producía el debate político nacional. Además, hay que sumar a esto que las universidades estaban intervenidas con rectores designados por el gobierno. En el caso de la Universidad de Chile, el rector era José Luis Federici, y las protestas en su contra eran cada vez más crecientes por los estudiantes que reclamaban y pedían más libertad y más autonomía. En ese contexto es que se produce una manifestación y en ella un grave incidente que va a cambiar para siempre. Era bastante crudo encontrarse con un ambiente donde había mucho silencio, mucho temor, donde costaba mucho expresar ideas y todo esto se hacía muy soterradamente. La falta de libertad es una cuestión que era enojosa, o sea, era cotidiana. El que te dijera un profesor, omita esta expresión, o una profesora de entrevista, no entrevista a este. O sea, uno igual es joven y uno quiere la libertad, uno quiere que lo anden, no quiere una universidad del miedo, ¿no? Podía circular cualquier cantidad de cosas, uno en clase podía decir todo lo que tenía ganas, o igual que lo puede decir ahora. Y yo me atrevería a decir que a lo mejor había más libertad en esa época. Más libertad, por lo menos que se podía decir, lo que podían decir los profesores en clase, siento que había más libertad, menos presión. Pues tú pegabas una cartera tan simple como que quiero ir a hacer una fonda, quiero hacer una peña, quiero ir a cantar, eso era caos, eso era sinónimo de un gallo mal mirado. Nuestro aporte era cambiar la universidad, pero que entendíamos que la universidad no iba a cambiar si el país no cambiaba. Lo empezamos a que era absurdo tener miedo y que lo más sano era pelear por nuestros derechos. Que era una convicción de todos nosotros desde muchos años antes. Los jóvenes en ese momento ya dijimos no queremos más parar, o sea, no queremos más pared blanca, no queremos más dejar de gritar, dejar de escucharnos, porque si uno leía la historia uno veía que todos los cambios en el mundo de los países, sobre todo en Chile, venían de las juventudes. El día
día 24 de septiembre, durante una manifestación universitaria, resultó gravemente herida la estudiante de Chile, María Paz Santibáñez. La joven se encontraba participando en una jornada por la defensa de su universidad cuando recibió un impacto de bala en la cabeza. Era una niñita muy alegre, teníamos un piano en la casa, ella se sentaba al piano y tocaba cositas chicas, tenía 4 años. Cuando llegamos a Santiago, la llevó al conservatorio y allí se la llevó a don Galvarino Mendoza. Y entonces le dijo, ¿por qué no me la trajiste antes? Le dijo, si esta niñita tiene un tremendo talento. Hubo un momento en que me empezó a venir como una especie de crisis, o sea, yo me decía, ¿qué hago yo? Hubo un momento en que me empezó a venir como una especie de crisis, o sea, yo me decía, ¿qué hago yo tocando Bach, Beethoven y afuera está quedando la escoba? Me integré con todo lo que yo podía participar en todo lo que era el movimiento estudiantil. Porque entendíamos una cosa que era evidente, que no iba a haber una democracia libre, autónoma, comprometida con el país en el contexto de una dictadura. Producto nada más que la crisis económica, por los periodos que no hubo crisis económica, perfectamente. Aquí la lucha era por reponer dignidad, que hubiera un rector civil, que los centroalumnos se pudieran elegir en forma democrática, que vivíamos en estado de sitio, en toque de queda, con prohibición, sin libertad. Y esa generación tenía una rabia enorme. Fuimos valientes, nos atrevimos. Yo me acuerdo que de repente había una manifestación y los pacos empezaban a tirar balines y nosotros les tirábamos bolsas con tierra color por la ventana. O sea, la onda no había una onda agresiva, por ejemplo. Todo tenía que ver con un tema un poco artístico. Y me acuerdo que los onda agresiva, por ejemplo. Todo tenía que ver con un tema un poco artístico. Y me acuerdo que los pacos alguna vez detuvieron a algunos compañeros de acá en la facultad que le decían, por favor, tírennos piedras, porque la pintura, nosotros tenemos que lavarnos el uniforme. Por ejemplo, me acuerdo en otro momento que había una manifestación y teníamos un megáfono y yo en el piano tocando. Hay un amigo con su trompeta detrás, es la misma. Bueno, había una onda de ese tipo y también había unos pasados para la punta. Teleanálisis era una productora alternativa donde hacíamos un noticiero mensual con casos sociales, casos de detenidos desaparecidos. La contingencia ese día fue una manifestación de los estudiantes universitarios por la designación del rector Federici que había en ese momento. En algún momento cuando estaba Federici nosotros salimos a la calle porque la facultad la cerraban y porque ya nos habían echado profe. O sea, no había más facultad de arte, punto, porque no había plata. El plan de racionalización y toda esta cosa que está pasando en las universidades a nivel nacional en realidad.
entretenía la manifestación porque era con letras de cumpleaños. 24 de septiembre estábamos celebrando también la llegada de la primavera y toda la onda. Con la Pachi nos encontramos en el camino y nos vinimos obviamente conversando. Pasamos a comprar un cole aquí a la Alameda porque ella andaba con un style que iba a rayar por el paro de octubre de los trabajadores. Y yo de repente le dije, bueno, yo me voy a amarrar el pelo y tú me avisás y pues si vienen los pacos, en fin y todo, porque la idea era estar un minuto ahí y después nos íbamos. Estábamos como apuradas porque había que aprovechar la multitud para rayar. Y yo alcancé a hacer un rayado. Y quise hacer el segundo en el pilar ahí Vimos al carabinero, la Pachi no se acuerda que lo vimos, era un carabinero de tránsito. Incluso hubo un viejito como un funcionario así con cotón azul del teatro que me dijo, pero mi hijita no raye, no sé qué, y yo como que traté de decirle la fecha, la universidad, algo así. En un momento nos quedamos allá al frente. Yo estaba con la cámara grabando todo esto, tenía yo en el... Mientras lo veo que viene con el arma, yo voy hacia él. La Pachi acá, el carabinero la toma del hombre, seguro no la toma bien. Y le dispara. El disparo empieza a variar, a girar hacia la derecha, de izquierda a derecha. Y cuando voy en eso, y hace un segundo disparo. Ese fue al aire. Me estalló la cabeza. Escuchaba de lejos los pacos y que pensaba yo me estoy cayendo y no puedo moverme. No cabía ni en el entorno ni en el momento, no cabía, no tenía por qué ser. Cuando llegamos ahí nos dimos cuenta que era una mujer. Sangraba, tenía un charco de sangre en su cabeza. Con una herida de bala en la cabeza resultó María Paz Santibáñez, de 19 años, estudiante de arte. Tras la situación, el carabinero se ocultó en el Teatro Municipal Santibáñez, de 19 años, estudiante de arte. Tras la situación, el carabinero se ocultó en el Teatro Municipal ante la actitud tomada por los manifestantes. ¿Y la estudiante está consciente en estos momentos? No, ella está con una tendencia al sopor profundo, diría, pero luego el estímulo, ya sea verbal o táctil, ella reacciona y obedece órdenes siempre. ¿Tiene algún tipo de paralización? Sí. ¿Qué sector? Moviliza menos el lado izquierdo. De repente veo que a la Pachi la pasan en una camilla. Me acerqué a ella, la vi ahí,
me acuerdo que me dio una sensación en el estómago, pero le dije, fuerza Pachi, porque tú vas a salir adelante de esto. Y me acuerdo que estaba un sacerdote que yo le dije, ponle los últimos sacramentos. Trataron de justificar esto porque el carabinero había sido brutalmente atacado por los estudiantes universitarios, que por lo tanto el carabinero en un acto de legítima defensa reaccionó con su arma, Es decir, carabinero, el alto mando de ese tiempo trató de encubrir esto. Ella estaba en la UTI y habían unos carabineros ahí de guardia afuera porque ella estaba detenida. Pero ella sí estaba acusada, ella incluso en algún minuto invistió la condición de detenida. ¡Aquí fue el fascismo otra vez! ¡Aquí fue el fascismo otra vez! En los días posteriores. Vamos a ganar. Gracias. Siempre andaba presente en ella el piano. Siempre veía dónde arrancarse para practicar. Ella era amante de su piano. Nosotros todos pensamos que ya no iba a poder ser pianista porque quedó con una parálisis. Yo pensaba que ya estaba cortado la carrera ya. A mí lo que me interesaba era que estuviera viva. Anduve caminando 2 días con eso en la cabeza, de que me sentía culpable, obviamente, porque seguramente pude haberlo evitado. Seguramente pude haberlo evitado. Por no desconfiar de un carabinero. Ella vino a saber que estaba embarazada como a los 2 meses después. Es una maravilla, un susto enorme. Había que cuidarla. Ya volvemos. Con IKEA, haz espacio para lo que quieres, incluso en la cocina. IKEA, encuentra todo en organización. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Pero nunca el gobierno no estuvo, digamos, en situación crítica por causa de la protesta. Esto a veces podía parecer absurdo, estar como luchando por un pedazo de plaza, de calle, retrocediendo, volviendo, pero envolvía a eso una idea de que teníamos derecho a hacerlo. Y nos creíamos cosas como que, bueno, cambiar a Chile cambiaba por también la regla acerca de qué espacio podíamos ocupar. Decir queremos expresar nuestra idea y nos van a escuchar fue clave. Creo que dio
existido esas protestas iniciales, a lo mejor hubiéramos estado mucho más años en un régimen autoritario. Estoy convencido que lo que hicimos fue irresponsable, pero era lo que había que hacer. Siempre irán a decir de que gracias a ellos hay democracia. Bueno, la democracia estaba diseñada con la Constitución de 1980. Van a haber dos versiones. Siguen diciendo que gracias a estas movilizaciones se acabó el gobierno militar. Y la otra versión lo único que lograron fue retrasar el cambio, digamos, de gobierno, que había que hacerlo muy tarde. Podemos tener opiniones diferentes, podemos tener visiones políticas diferentes, pero sí hay una cosa que nos ha marcado, que el ser aquí, sentirnos parte de un pueblo y de una población y de una organización que fue el luchar por la democracia y por la vida. A la fuerza de la Patsy, solo de ella el mérito de haber sanado tan bien. Y eso me produce felicidad porque ella es feliz, pues. No fue frustrada. Cuando yo estoy en un escenario, yo soy pianista. No tengo nada que ver con esa historia. Pero yo tengo de alguna manera que hacerme cargo también de esta historia. Que fueron años locos. Uno arriesgaba su vida y no se daba ni cuenta. Y vivir en este estado de terror, en este estado de sitio permanente, en este estado de vigilancia, qué sé yo, es demente. Y tenemos una marca re fuerte. Tiempo con la única arma que teníamos, que era poner el pellejo aplaudiendo, gritando. Nosotros tocó abrir estos caminos acá, y sin responsabilidad en el pasado. Y nosotros fuimos los que abrimos los caminos. Lo siento muy contento de haber sido joven en ese tiempo, de haber sido estudiante en aquel tiempo, y por sobre todo haber sido parte de una épica muy hermosa, muy conmovedora, que fue muy dramática, pero extremadamente enriquecedora para todos los que fuimos parte de ese tiempo y de ese proceso. Después de conocer en detalle las historias del padre Andrés Yarlán y de María Paz Santibáñez, cobran más valor lo que yo les decía al comienzo del programa, en cuanto a lo importante que es un registro oportuno de una situación, vale decir a través de una fotografía o a través de una imagen, porque eso puede ser tan clave como ayudar a resolver un juicio en un caso determinado. Hay un hecho que es a estas alturas categórico. No cabe duda que estas jornadas de protesta, estas expresiones masivas en contra del régimen militar fueron definitivamente gravitantes para lo que fue el proceso posterior de retorno a la democracia. Con esto terminamos nuestra edición de hoy de Testigo y yo los dejo invitados para el próximo jueves a que revisemos una nueva historia de Testigo. Hasta entonces y muchas gracias por su compañía.
Reportajes presentaron Testigo, la historia no contada.